Los enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo los podemos remontar a los mismos inicios del constitucionalismo. Retrocedemos la máquina del tiempo 200 años. Sin embargo, no han cesado. Cada cierto tiempo se dan esta suerte de tensiones que finalmente, ante posiciones que son inclaudicables, se dice que lo resuelva el Tribunal Constitucional. Y esto no hace más que fortalecer, vigorizar y aumentar el tamaño del supremo intérprete de la Constitución. Muchas veces los debates se tiene la pasión propia de la política, pero a la cual le falta un sustrato importante, el conocimiento constitucional. De esto vamos a hablar el día de hoy. Soy Guido Aguilar Grados y esta es la entrega 158 de Tribuna Constitucional, la inmunidad parlamentaria. No olvide suscribirse y, si así lo considera, difundir. Sean todos bienvenidos. El origen de la inmunidad parlamentaria se da con el constitucionalismo mismo, esto es, con la Constitución norteamericana de 1787, la primera de todo el mundo, en su primer artículo, y también en la Constitución francesa de 1791, en el cual señalaba que, si bien es cierto, los de la Asamblea Nacional, entiéndase parlamentarios, podían ser detenidos por la comisión de un delito, inmediatamente la comunicación se daba a la Asamblea, la comunicación se daba al Parlamento para que decidan si se seguía o no se seguía con el proceso penal. Es decir, si estamos hablando de una institución que desde muchos lugares se pedía su desaparición, creo que acá habría que detenernos a pensar si es absolutamente prescindible, porque si aparece, se origina con el constitucionalismo mismo, es que alguna importancia debe tener, porque allá, hace 200 años, lo que se buscaba más que nunca era el equilibrio de poderes. Y justamente las dos constituciones, la americana y la francesa, la van a tener con la misma finalidad. Es decir, evitar que el Congreso, la institución más política de los tres poderes, pueda ser controlado por los otros dos, por el Ejecutivo, que venía con el envión de la monarquía, y el judicial, que en aquel entonces también era elegido por el monarca o era elegido en Estados Unidos por el presidente de la República, de tal manera que es una institución que responde a la esencia misma del equilibrio de poderes. En algunas voces, en algunas opiniones, hemos encontrado un cierto extravío conceptual cuando se ha señalado que la inmunidad parlamentaria viene a ser un privilegio. No es así. La inmunidad parlamentaria es una garantía institucional. Así como las personas tenemos garantías constitucionales como individuos, las instituciones requieren abroquelarse, requieren un escudo que los proteja ante una probable desaparición. A eso se conoce bajo el nombre de garantía institucional. En todo caso, la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa que es distinta a un privilegio. El privilegio es individual, la prerrogativa es institucional. El privilegio es para cada individuo. La prerrogativa no, es colectiva por naturaleza, tanto para la Cámara de Diputados como para la Cámara de Senadores en los países bicamerales. Tan es así la importancia de que es una garantía institucional que lleva aparejada su irrenunciabilidad. Nadie, ningún congresista puede decir: yo renuncio a mi inmunidad parlamentaria, porque no depende de él, no lo cuida a él, cuida a la institución como tal. Su finalidad es eminentemente política, y es que es el órgano más político de todos los poderes. Representa a mayorías y a minorías, a diferencia del Poder Ejecutivo, que solamente ha sido elegido por la mayoría. De tal forma que, claro, insisto, su objetivo es claro: evitar que la vía penal sea utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento del Congreso. Al ser una entidad 100% política, es probable, y ya se ha dado en diversas circunstancias de la historia, en diversos puntos del mapa mundi, pueden haber
que los enemigos políticos planteen de manera continua una serie de denuncias que evidentemente distraigan no solamente la atención, sino que con alguna medida cautelar o alguna sentencia condenatoria en lo penal debiliten en número o en calidad el Congreso. Su finalidad es esencialmente el checks and balance, netamente política. Y la gran interrogante que nos ha estado llegando al canal es, entonces, ¿se debe dar su eliminación? La respuesta es no. Es decir, nadie puede negar que muchas veces las instituciones constitucionales son mal utilizadas. Son utilizadas de manera desviada o en otros casos son deformadas. Pero si por cada uso inadecuado, por cada exceso que se cometa con las instituciones constitucionales, las vamos a desaparecer, entonces nos vamos a quedar casi en un estado salvaje. Esto no es solamente algo que sea marca Perú, no, esto se da en diferentes países del mundo. Y entonces, cuando han advertido que esta inmunidad parlamentaria ha llevado a una impunidad, lo que han hecho es determinar una ley de desarrollo constitucional que puede ser el reglamento del Congreso y en las cuales se señale candados, se pongan seguros, se establezcan filtros. Por ejemplo, materias respecto de las cuales la inmunidad queda excluida. Y esto ocurre en países de larga tradición democrática como Inglaterra, como Estados Unidos, como Países Bajos, como Australia. No siempre la eliminación, no siempre el extirpar pasa a ser la solución, porque esto implicaría que se desnivela la protección. Si se va a retirar a uno de los poderes del Estado, tendría que retirarse a otro por una situación de equidad y de equilibrio. La inviolabilidad, y es que la inmunidad no viene sola, la garantía institucional no se queda solamente allí, sino se extiende a la inviolabilidad. Esto es, que los parlamentarios, los congresistas, no puedan ser procesados por sus votos o por sus opiniones. En otras palabras, estamos hablando de una prerrogativa sustantiva, distinta de la inmunidad, que es una prerrogativa formal, si se quiere, procesal. Mientras por un lado la llamada inviolabilidad tiene un origen en Inglaterra, la inmunidad tiene un origen en Francia. Mientras que la inviolabilidad asegura la irresponsabilidad, no en el sentido peyorativo, sino irresponsabilidad, es decir, que no se tenga responsabilidad por la actuación dentro del Senado, dentro de la Cámara, dentro del Congreso. En la inmunidad la garantía es fuera del hemiciclo, de tal forma que ambas prácticamente lo que hacen es abroquelar y evitar que de una u otra forma diversos poderes, sobre todo el Ejecutivo y el Poder Judicial, puedan debilitar al Poder Legislativo. La garantía institucional de la inmunidad parlamentaria, como toda institución dentro de un Estado constitucional de derecho, tiene límites. El primero es el límite temporal. El límite de esta, prerrogativa se tiene desde la proclamación que realiza el Jurado Nacional de Elecciones. Así lo ha interpretado el Tribunal Constitucional cuando dice desde su elección, hasta 30 días, un mes después de haber culminado el cargo. Por otro lado, también tiene un límite material, es una garantía de arresto y de proceso, esto es, solamente se restringe al ámbito penal, esto no corre para el ámbito referido a cuestiones civiles o cuestiones administrativas. Y por último va a ser el Pleno, el Congreso, quien va a determinar si procede o no procede el retiro de esta inmunidad para que sea procesada la persona por delitos comunes. Existe dentro de la sociedad a veces una suerte de confusión por el ámbito de la inmunidad. Trataremos de esclarecerla. Una cosa es la inmunidad general, la que se da a todos los altos funcionarios
y que está señalado en sede peruana en el artículo 99 de la Constitución. Y otra cosa, lo que ha entrado en debate, es la inmunidad parlamentaria, que está en el artículo 93 de la Constitución y que además de los congresistas se ha extendido al defensor del pueblo en el artículo 161 y al Tribunal Constitucional en el artículo 201. Cuando hablamos de la inmunidad en general, que viene a ser la garantía de que primero hay que realizar un antejuicio a los más altos funcionarios del Estado, es solamente por la comisión de delitos de función, de supuestos delitos, probables delitos en el ejercicio de su responsabilidad. En el caso de la inmunidad parlamentaria no, se da para los delitos comunes. En el caso de la inmunidad en general, los que están protegidos, insisto, son los altos funcionarios, el presidente de la República, los ministros de Estado, los congresistas, los jueces supremos, los fiscales supremos, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, el defensor del pueblo y la Contraloría General de la República, que no solamente están protegidos durante su ejercicio, sino hasta 5 años después. A diferencia de la inmunidad parlamentaria, insisto, extendida al defensor del pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional, que es desde su proclamación por el Jurado Nacional de Elecciones hasta 30 días después. Empero, el presidente de la República está mucho más protegido aún porque se establece claramente que solamente puede ser acusado por caso de traición a la patria, por evitar elecciones, por evitar que se reúne el Congreso o los órganos electorales, dado a que estamos en un estado, repito, presidencialista como se ha señalado en ediciones anteriores. ¿Qué punto tienen en común? ¿Dónde está ese vaso comunicante entre la inmunidad en general y la inmunidad parlamentaria? En que ambas buscan la proscripción, si se quiere, de los procesos penales para aquellas personas que ejercen una responsabilidad mayúscula, ¿no? De tal manera que necesariamente se requiere un filtro, el denominado antejuicio, para que puedan quedar desprovistos de esa defensa y entonces puedan, ya una vez que se ha comprobado que no hay una incitación política, que no hay una intención perversa, sino que es exclusivamente jurídica, al menos es lo deseable, que puedan pasar a continuar procesando. En resumen, la inmunidad parlamentaria es una garantía institucional. Probablemente en el Perú se ha estado haciendo un mal uso de ella, probablemente ha dejado la sensación de impunidad, circunstancias que lo que hacen es erosionar la legitimidad de ejercicio de los poderes del Estado. Sin embargo, no es necesaria su desaparición, sino más bien el establecer una serie de mecanismos que aseguren su eficaz funcionamiento, máxime si es una garantía del Parlamento, del Congreso, en un país que está diseñado desde el texto constitucional y además en su constitución histórica como un país presidencialista, con un ejecutivo fortísimo. Hasta acá hemos llegado, bajamos la persiana de la presente entrega. Nuevamente, extienda este programa, este vídeo, si lo cree conveniente, a toda la comunidad jurídica. Nos vemos pronto. Con su permiso.